que no me conocen, soy José Saucedo, ¿ya? Soy médico cardiólogo. Mi sede es el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, ¿ok? Hemos ya rotado con algunos de ustedes, conozco algunos, algunos no. Eh, de hecho, el día de hoy no tenía yo previsto exponer, pero uno de los expositores, por un tema personal de viaje, eh, nos avisó con el coordinador, obviamente, el doctor Sotelo, si podía adelantar la clase de miocardiopatías. Y ahí es la clase que vamos a hacer. Sé que en su sílabus estaba el tema de síndrome coronario crónico, pero simplemente se va a intercambiar las fechas. ¿Está bien? Cualquier duda que tengan, pregunta o sugerencia, me la hacen saber, por favor. Muy bien, empezamos hablando de las miocardiopatías. Ya es un tema amplio, bastante amplio, diría yo, y en el cual eh, vamos a centrarnos en las dos más importantes, ¿está bien? Que son las miocardiopatías hipertróficas y las miocardiopatías dilatadas, ¿ya? Y las que tienen más, diría, de las que tienen más rentabilidad en cuanto a frecuencia, diagnóstico y tratamiento, donde más evidencia hay. Entonces, las miocardiopatías son un conjunto amplio de enfermedades, al cual lo mencioné, caracterizadas por una alteración o en la estructura o en la función del miocardio, ¿no? Pero previamente tiene que haberse descartado la ausencia de una causa primaria como sobrecarga hemodinámica o una alteración en las arterias del corazón que la justifique. ¿Está bien? Entonces se clasifican, según su etiología, en miocardiopatías genéticas familiares y las miocardiopatías adquiridas, ¿ya? Pueden además formar parte de enfermedades sistémicas y metabólicas, por ejemplo, asociadas a hipotiroidismo, asociadas a infección por HIV, como vamos a ir viendo en el desarrollo de la exposición. Tal vez cobra mucha importancia debido al diagnóstico genético y al cribado familiar. Por cribado me refiero a screening, ¿está bien? Por ejemplo, una vez diagnosticada alguna miocardiopatía, en el cual yo tenga identificado algún gen específico, ¿ya? Se recomienda un estudio genético a todos los pacientes, perdón, a todos los familiares, ¿no? Empezando por los familiares de primer grado del paciente objetivo o del paciente diana objetivo. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si hay una persona X, se le diagnostica una miocardiopatía hipertrófica asociada a un gen eh, que traduce una proteína sarcomérica específica, aparte de que yo tengo la responsabilidad como médico de tratar, hacer el diagnóstico y tratar al paciente, tengo la responsabilidad con la familia del paciente. ¿Ok? Porque tiene una herencia autosómica dominante, tal cual lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces se recomienda un estudio que llamamos en cascada, empezando por los familiares en primero, segundo grado. ¿Está bien? Y en el caso de que no se encuentre un gen específico que codifique o esté relacionado con la miocardiopatía, se recomienda no hacer estudios genéticos a los demás familiares, porque obviamente no tenemos un paciente target o de inicio, pero sí un estudio clínico, electrocardiográfico y ecocardiográfico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Diagnostico a un paciente con una miocardiopatía hipertrófica, pero no hay ninguna relación genética o una causa genética, igual tengo que investigar, al menos en los familiares de primer grado, a través de un electrocardiograma o ecocardiograma si tengo alguna cardiopatía asociada en ellos. Vamos a comenzar con la miocardiopatía hipertrófica. Les voy a narrar un caso, ¿ya? Paci- eh, bueno, me imagino algunos de ustedes ven noticias o ven deportes. Eh, Hemos visto en los últimos años tal vez tomar más importancia a la muerte súbita en jóvenes atletas, ¿no? Em, Están practicando algún deporte que implica alta intensidad, alguna disciplina olímpica, están jugando fútbol y
sufren una pérdida súbita del estado de conciencia, ¿verdad? Eh, Muchas veces estos pacientes han fallecido, ¿no? No se ha llegado a recuperar o han fallecido días después. Hace poco nomás, no sé si recuerdan a un periodista, aunque ya tenía cierta edad, Peredo, ¿no? Un periodista deportivo, falleció súbitamente jugando fútbol, ¿no? Entonces, la miocardiopatía hipertrófica, tal cual, esto se los digo como algo anecdótico, es la causa más frecuente de muerte súbita en atletas generalmente jóvenes, ¿ya? Causa más frecuente de muerte súbita. Por jóvenes me refiero de 35 años hacia abajo, ¿ya? Porque tal cual lo conversamos con los grupos de rotación, a partir de los 35 años, ya nuestra edad es un factor de riesgo, sobre todo en los varones, ¿está bien? Entonces ya a partir de los 35 años que un paciente fallezca súbitamente, yo pensaría más en ateroesclerosis coronaria, ¿ya? Pero antes de los 35, que si bien pueden haber casos en que haya ateroesclerosis coronaria u otras causas de muerte súbita, la principal sigue siendo la miocardiopatía hipertrófica, no diagnosticada, obviamente. Entonces, ¿cuál es su característica primordial de la cardiopatía hipertrófica? Viene a ser el engrosamiento del miocardio. Ay, perdón. Un segundo, acá está. El engrosamiento del miocardio, el incremento del grosor del miocardio, no justificado por condiciones hemodinámicas anormales, es decir, el paciente no es hipertenso o es un hipertenso bien controlado, no tiene alteraciones en las válvulas como estenosis valvular aórtica, no tiene cardiopatías congénitas ni otras causas, ¿no? Es como no hay nada que justifique que se haya engrosado el miocardio. Es la enfermedad genética cardíaca más frecuente, ¿ya? Enfermedad genética cardíaca más frecuente. Tiene una expresión clínica heterogénea, tanto así que los pacientes pueden ser asintomáticos y nunca lo diagnosticamos hasta que por ahí tiene un riesgo quirúrgico por una cirugía cuando tenía 70 años, nunca lo habían operado y hay un electro totalmente anormal. Ah, soy acuicioso, tomo una ecografía y voilà, tiene una hipertrofia o incremento del grosor miocárdico sin una causa precedente, ¿ya? Se da por mutación generalmente en genes de proteínas que traducen genes de proteínas del sarcómero, ¿no? Y como lo mencioné, es la causa más frecuente de muerte súbita en jóvenes y deportistas, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la miocardiopatía hipertrófica? Si bien la mortalidad anual no es tan alta, es del 1 o 2%, es que el mismo engrosamiento del miocardio va a conllevar a la aparición de arritmias como fibrilación auricular y puede en las fases más avanzadas de la enfermedad, sin tratamiento, ser responsable de falla cardíaca, que como ya sabemos, la mortalidad sigue siendo alta. Entonces hay fenotipos, ¿no? Hay tipos de miocardiopatía hipertrófica. Tenemos, por ejemplo, ¿qué significa fenotipos? Si no es el fenotipo viene a ser la expresión clínica de la enfermedad. Ya en este caso hablamos de fenotipos de imagen, ¿no? Por ejemplo, tenemos el primer tipo que viene a ser la sigmoidal, ¿no? En la cual preferentemente perdón, esta que falla a mí, no sé por qué, un segundito. Sí, porque no tengo puntero láser. Un momento. Acá está, puntero láser. Acá está. ¿Ya? Tenemos la sigmoidal en la cual la hipertrofia es a predominio del septum, ¿no? Como una pequeña luna. Un momento, chicos, ya está. Tenemos la miocardiopatía hipertrófica reversa, donde adopta esta forma convexa y reduciendo la cavidad ventricular. Tenemos la apical es el ápice del ventrículo izquierdo, en la cual la miocardiopatía hipertrófica es a predominio de la punta cardíaca, y la neutral en la cual tiene una distribución más heterogénea. Ya estos son simplemente una manera a través de imágenes de ver que la expresión fenotípica, ecocardiográfica o a través de resonancia magnética es muy variada. ¿Está bien? En cuanto a conceptos básicos, bueno, la prevalencia es de 1 en 500. Cuando se expresa tiene una herencia generalmente autosómica dominante. Se han identificado más de 11 genes
transcriben proteínas sarcoméricas de miofilamentos delgados y gruesos, y tal vez los que más importante debemos tener en cuenta, que es en el 70% de los casos, se identifica mutaciones en el gen que codifica la cadena pesada de la beta-miosina y la proteína C transportadora de miosina, ¿no? Acá está el nombre de los genes, para si lo quiere entender como una base de datos, ¿no? Importante memorizarlos, no, al menos no creo que hagamos esas preguntas, pero sí les puede servir al menos tener la noción de que son genes que traducen proteínas sarcoméricas, ¿ya? ¿Qué pasa entonces en la miocardiopatía hipertrófica? ¿Ya? Entonces hablamos de que el corazón tiende a tener un grosor mayor al habitual, ¿no? Y uno pensará, oh, tengo un grosor cardíaco mayor, entonces mi corazón va a latir con mayor eficacia, ¿no? Voy a tener un mejor gasto cardíaco, un mejor volumen sistólico, una mejor fracción de eyección. No es así, porque este engrosamiento se da a expensas de alteraciones en la estructura del miocardio. Es como una hipertrofia totalmente desorganizada, desestructurada de las fibras miocárdicas con áreas de fibrosis, ¿no? Entonces, el músculo cardíaco muchas veces llega a verse reemplazado por cicatrices o fibrosis. Y esas son algo muy importante, pues es la causa de la muerte súbita. Y ahora vamos a ver por qué de estos pacientes, ¿no? Entonces, al engrosarse va a generar que menor distensibilidad del músculo cardíaco. Esto va a conllevar un fallo en el llenado ventricular, a un fallo diastólico. Va a conllevar una elevación de las presiones de llenado y esto ya conlleva toda la clínica de congestión pulmonar retrógrada y el síntoma más importante o la expresión del síntoma más importante que viene a ser la disnea o la dificultad para respirar. Entonces acá tenemos, se lo quise colocar esto para entender la segunda parte de la fisiopatología, ¿ya? Ahí este es un corazón normal, ¿no? Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ventrículo derecho, por acá sale la aorta a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿no? Y acá tenemos un corazón con un engrosamiento del músculo ventricular tipo sigmoideo, ¿no? Predominio del septum, ¿ya? Y que miren, ocasiona algo que explica mucho la sintomatología y de la clínica de este tipo de pacientes, que viene a ser la obstrucción de esta parte del corazón que se llama el tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Cómo así, doctor? Vemos acá un septum hipertrofiado y que con el velo anterior de esto que viene a ser la válvula mitral hacen una especie de obstrucción dinámica, como que chocan. ¿Me entienden? Entonces al chocar, ¿qué pasa si por acá pasaba una X cantidad de sangre en un determinado tiempo y esa área por la que pasaba sangre se reduce? Va a generar un incremento de la velocidad a este nivel del flujo de sangre. Y es ahí de donde viene la clínica del paciente, que puede ocasionar disnea, dolor de pecho, y si la obstrucción es significativa, incluso síncope, ¿ya? Y como es una obstrucción dinámica casi cerca del velo de las válvulas, de los velos de la válvula aórtica, va a ocasionar un soplo a nivel del foco paresternal, ¿no? Muy similar a un soplo de estenosis valvular aórtica, ¿ya? Entonces, esto se traduce que, acá lo estoy mencionando, ¿no? En la miocardiopatía hipertrófica de predominio septal hay una obstrucción dinámica a la salida de sangre por la aorta a nivel del tracto de salida, simulando una estenosis aórtica funcional dinámica. Y se ha visto que por ecocardiografía, un gradiente, como sabemos es una diferencia de presiones, va a tener a ese nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo un gradiente patológico a partir de 30 milímetros de mercurio. Esto va a ocasionar que el velo anterior de la válvula mitral choque con el septum, tal cual lo mencioné, y haya un movimiento que se llama SAM o movimiento sistólico anterior de la válvula mitral, y esto sigue incrementando la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Obviamente mencioné que habían fenotipos. No todos los fenotipos tienen
hipertrofia predominio septal, ¿no? Hay de la punta, hay de las caras laterales, incluso actualmente se habla de hipertrofias exclusivas del ventrículo derecho, que son de difícil diagnóstico, ¿ya? Pero es el fenotipo más frecuente y es generalmente el que ocasiona más síntomas. Entonces se hicieron estudios anatomopatológicos, simplemente se los coloco, que estos miocardiocitos o miocitos cardíacos hipertróficos tienen una forma aberrada, desorganizada, caótica. Es como llenar algo simplemente por llenarlo, ¿no? Esto va a ocasionar, tengamos en cuenta de que a nivel del músculo cardíaco tenemos las arterias coronarias intramurales, ¿no? Que son ramas de las epicárdicas. Entonces, si hay un músculo más grueso, estas arteriolas o arterias coronarias intramurales, o sea, dentro del muro cardíaco, van a tener cambios, ¿no? Van a afectar la luz arterial, no se van a vasodilatar, se va a reducir la reserva del flujo coronario, va a ocasionar isquemia de pequeño vaso microvascular y aumentar las áreas de fibrosis, ¿no? Y estas áreas de fibrosis o una cicatrización anormal del músculo cardíaco, más que cicatrización anormal diría el reemplazo de los miocitos cardíacos por áreas de cicatrices o fibrosis, son el sustrato perfecto para las arritmias malignas, generalmente taquiarritmias ventriculares. Acá tenemos una pieza anatómica. Un segundito, chicos, quiero mover esto. Un momento, ¿sí? No sé por qué. Un momento, un momento, un momento. Acá está. Un momento. Ajá. Ahora tenemos acá una morfología, una pieza anatómica, obviamente post-mortem, macroscópica de una miocardiopatía hipertrófica. Ven todo este engrosamiento anormal, patológico de todo el músculo cardíaco a predominio septal, ¿no? Acá lo tenemos. Y en los estudios histopatológicos se ve toda la desestructuración de los miocitos, la afectación de las arteriolas pequeñitas intramurales y la formación de cicatrices a nivel del miocardio. Entonces, ¿cuál es la etiología? Se han hecho estudios, ¿no? 60-70% tienen un carácter genético familiar. Y es de ahí de donde viene la importancia de hacer el screening o cribado familiar. Generalmente herencia autosómica dominante y tiene una penetrancia variable, ¿ya? Afecta fundamentalmente a las proteínas sarcoméricas, tal cual lo mencioné. Otros 5 a 10% están relacionados con trastornos, enfermedades neuromusculares, enfermedades de depósito, ¿no? Eh, por ejemplo, la amiloidosis, ¿no? Si bien ocasiona, es el depósito de proteína amiloide a nivel del músculo cardíaco y ocasiona un patrón restrictivo, puede muchas veces confundirse con una hipertrofia normal del ventrículo izquierdo, ¿no? Y en aproximadamente un tercio de los pacientes, o menos de un tercio, no se llega a identificar la causa. No se llega a identificar la causa, o sea, es de causa idiopática, ¿no? Tal vez algo importante que mencionar es la miocardiopatía hipertrófica, un tipo específico, me parece que es ligado a una mutación del cromosoma X, que es la enfermedad de Anderson-Fabry, en la cual el paciente debuta con hipertrofia en edades medias de la vida, pero es una enfermedad a nivel mitocondrial en el cual el gen que expresa la alfa-galactosidasa A no se expresa de manera adecuada. ¿Y por qué la importancia del Anderson-Fabry? Porque existe una sustitución enzimática para la alfa-galactosidasa que podemos dar y frenar la evolución de la enfermedad, ¿no? Pronóstico incierto, no siempre funciona, pero podría ser parcialmente reversible. Muy bien, ¿y cuál es la clínica? ¿No? Paradójicamente, la mayoría de los pacientes nunca se enteran que tienen miocardiopatía hipertrófica, tal cual lo mencioné, ¿no? Por ahí, en edades tardías, se le hace un electrocardiograma y se encuentra que no es normal, se le hace una ecografía y se ve un engrosamiento. La mayoría son asintomáticos, nunca se llegan a enterar. Sin embargo, la manifestación clínica más frecuente viene a ser la disnea y la intolerancia al esfuerzo, ¿ya? Otros síntomas, por ejemplo, la angina o el dolor torácico anginoso, se expresan porque, como mencioné, hay alteraciones en la microvasculatura coronaria y es un miocardio que requiere más aporte de sangre, pero la demanda no se incrementa. Entonces hay un desequilibrio en demanda-aporte.
Puede haber palpitaciones, esta miocardiopatía se relaciona mucho con arritmias supraventriculares paroxísticas como la fibrilación auricular y también puede expresarse como un síncope, ¿no? Que es un secundario, por ejemplo, a la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Eso ocasiona un bajo gasto cardíaco, eso ocasiona una hipoperfusión cerebral y que el paciente pierda el estado de conciencia. Pero también el síncope puede deberse a un origen arrítmico, por ahí una taquicardia ventricular, ¿no? No sostenida o sostenida puede originar el síncope y tener mucho más cuidado con estos pacientes, ¿no? Algunos pacientes, si los dejamos, evolucionan hacia la falla cardíaca grave y mueren. Entonces, vamos al diagnóstico. Ya hablamos del concepto, ya sabemos qué es lo que es. Hablamos de la fisiopatología en líneas breves. Hemos hablado de la etiología. Sabemos que es una enfermedad, la causa genética de enfermedad cardíaca más frecuente. ¿Cómo lo reconocemos? ¿No? Entonces, obviamente, 90% tiene un electro anormal. Anormal. Y hasta 75% anómalo si los familiares son asintomáticos, ¿no? Si tengo un engrosamiento, que es lo mismo que hipertrofia del ventrículo izquierdo, obviamente voy a ver signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, que me imagino lo van a revisar o no lo han revisado en el electrocardiograma, ¿no? Y siempre, siempre, siempre buscar arritmias, ya sea la más frecuente como fibrilación auricular y arritmias ventriculares. Miren, hasta el 30% de los pacientes presenta taquicardias ventriculares no sostenidas si es que realizamos un holter de 24 horas en estos pacientes, de 48 horas, perdón. Miren este electrocardiograma. Ya es de un paciente con ya un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Partamos de lo básico, tenemos acá las 6 derivadas de miembros, ¿no? Uno, 2, 3, ABR, ABL, ABF. Y acá al lado derecho, o en su pantalla, las 6 derivadas precordiales V1, V2, V3, V4, V5, V6, ¿no? El ritmo, por lo visto, es un ritmo sinusal. Tenemos una P por acá positiva en uno, una P positiva en 2 y una P negativa en ABR. La frecuencia está aproximadamente en 57 latidos por minuto, ya ustedes aplican la fórmula que quieren. El eje aparentemente es normal, pero si me voy a precordiales, que es donde usualmente veo la hipertrofia del ventrículo izquierdo, veo que tiene unas R muy altas desde V3, V4, V5, mire, casi se sale del trazado V6 y presencia de estas T negativas en todas las precordiales, ¿no? Parecería un electrocardiograma de isquemia, ¿no? Yo lo veo y si este paciente viene por dolor de pecho, si no tengo mucha experticia en haber visto electrocardiogramas de hipertrofia, voy a decir que está teniendo un infarto, ¿no? Podría ser, pero no, este EKG es muy, muy típico de una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Hay ciertos tips que cuando hagan su electrocardiograma en sus clases los van a ir sabiendo, ¿no? Yo le doy un tip, R altas en V5, V6, hay hipertrofia. Ahí aplican sus índices de Sokolov y todo esto, ¿no? O estas T negativas cuando son asimétricas, o sea, no tienen simetría entre la parte descendente y ascendente, son T negativas de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo, que es una manera de decir hipertrofia al ventrículo izquierdo. Vamos en cuanto al diagnóstico. Un minutito. ¿Está ahí alguna duda? ¿Todo bien? Ahí. Ahí, chicos, sí. Sí, doctor. Ya, Sí, perdón. Lo que pasa es que, sí, sí, como está en mi internet, sí está estable la señal de internet, ¿no? No se está cortando. Quiero que me digan porque sí, he, doctor, se está escuchando sí, claro. he cambiado al amplificador para tener mejor señal. Ya, perfecto, entonces seguimos. Vamos en cuanto al diagnóstico. Ya, tengo mi paciente. Típicamente les voy a plantear. El paciente con miocarditis hipertrófica es un paciente joven, eh, que puede ser deportista, que viene con dolor de pecho, disnea, joven, o estoy hablando, ¿no? Menor de 35 años, y le encuentro un soplito por ahí, ¿no? Ese soplito, como habíamos visto, es la traducción de la obstrucción del tracto salida del ventrículo izquierdo. Tomo el electrocardiograma y voilà, hipertrofia. Entonces, ya tengo mi sospecha diagnóstica, el primer examen, el más útil, siempre va a ser la ecocardiografía, ¿no? Cero radiación,
Si bien es muy operador dependiente, es muy difícil que se nos pase. Miren esta imagen, porque no es un video, ¿no? Tenemos acá el septum interventricular, tenemos la cavidad del ventrículo izquierdo, esto se llama la pared posterior del ventrículo izquierdo, acá la aurícula izquierda, la aorta. Miren el grosor de acá a acá, mide aproximadamente 30 centímetros. Lo normal, creo que les pregunté, anatómicamente, es que nuestra pared del ventrículo izquierdo no pase de 10, perdón, 30 centímetros, me estoy equivocando, 30 milímetros o 3 centímetros, ¿no? Lo normal es que la pared de nuestro ventrículo izquierdo no pase de 10 milímetros. Eso es lo normal, ¿ya? Pero 30 milímetros es una hipertrofia muy significativa. ¿Por qué? Y aquí viene el concepto que debe quedar claro, y esto sí les pueden preguntar. La enfermedad ecocardiográficamente, o mejor dicho, imagenológicamente, porque puede ser por eco o por resonancia, se define por un incremento del grosor de la pared mayor a 15 milímetros, ¿ya? Generalmente asimétrico y con mayor frecuencia predominio septal, aunque existen otros fenotipos. ¿Está bien? 15 milímetros es el punto de corte, en el cual yo digo, esto ya no es normal. ¿Y por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, puede haber un paciente hipertenso, mal controlado, un paciente con enfermedad renal crónica en estadios avanzados, un paciente diabético mal controlado, y le encuentra una hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero de 12 milímetros, 13 milímetros, ¿no? Paciente es un mal paciente, entonces ya hay se sale de la definición de miocardiopatía hipertrófica porque ahí hay el concepto previo de que no tiene que haber una alteración de la poscarga ni enfermedades preexistentes. Este sí es un videito interesante. Vamos a ver si lo puedo colocar. Pucha, terrible esto. Cuando pongo el puntero, ya no, ya no puedo utilizar el mouse. Un momento, un momento, un momento, un momento. Este video sí me parece importante que lo vean. Un segundo, ¿sí? Está, ya la vi. Aquí está, ya está. Miren. ¿Ok? Vamos a repetirlo. Creo que sí se pudo ver. Esta es una vista ecocardiográfica de 4 cámaras, ¿no? En la parte más eh, ap- craneal tenemos los ventrículos. Obviamente el que está al centro es el ventrículo izquierdo. Y en las partes más bajas tenemos las aurículas, ¿no? Tenemos acá una evidente hipertrofia a predominio del septum interventricular. Gruesísimo. Esto obviamente mide más de 15 milímetros. Vamos a ver la siguiente. Vamos a ver un video. Ajá, esta es una vista ecocardiográfica paraesternal de eje largo, ¿ya? Y miren todo esto que ya había mencionado que es el septum del ventrículo izquierdo sumamente engrosado, ¿no? Casi como que invade ya la cavidad ventricular. Entonces, esto puedes pensar que es un miocardio sano, pero es un miocardio desestructurado, fibrótico, alterado, un sustrato para arritmias y que puede haber alterado incluso la microcirculación coronaria. Vamos con el siguiente. Esta imagen también interesante. Acá podemos ver, esta es una vista de 3 cámaras, ¿ya? En la cual vamos a ver cómo se acelera el flujo a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Miren, ¿ven estos colorcitos? ¿Ya? Todo lo que se acerca hacia arriba es rojo, todo lo que se aleja es azul. Pero acá, en esta parte de acá, a nivel del tracto de salida, vemos algo que llamamos aliasing de color, que es un efecto, parte del efecto Doppler. ¿Qué es lo que me está traduciendo? Que a este nivel, está habiendo contacto entre este músculo septal hipertrofiado y el velo anterior de la válvula mitral. Hace contacto y eso acelera el flujo cardíaco, ¿no? Y tenemos esta imagen, ¿no? Y esto obstruye dinámicamente este tracto de salida del ventrículo izquierdo. Una parte de la fisiopatología y tal vez una de las partes más importantes de por qué los pacientes son muy sintomáticos cuando tienen este fenotipo, ¿no? Siguiente. Muy bien, regresamos al láser. Ahora sí. Muy bien, avanzó la ciencia. Antes se los estudios eran mucho más invasivos, a veces se quería tener evidencia histopatológica, ¿no? Biopsiar y todo eso, pero actualmente tenemos un estudio que es la resonancia magnética nuclear,
con Reacel tardío con gadolinio, que es un contraste que lo usamos, ¿no? En cardiología, ¿está bien? Eh, por la cual podemos hacer la caracterización del tejido tisular del músculo cardíaco, ¿no? Que en líneas generales, ¿qué es lo que hace el gadolinio? Se capta o es captado por las áreas fibróticas. ¿Ya? Y cuando tengo más gadolinio captado, tengo más fibrosis miocárdica, más cicatrización y la mortalidad es mayor. ¿Ya? El espesor, tal cual lo mencioné, para hacer el diagnóstico tiene que ser igual, mayor a 15 milímetros, y espesores límite entre 13 y 14 ya genera dudas diagnósticas, ¿no? Por ejemplo, hay algo que se llama corazón del deportista, que son en atletas de alta competitividad, pueden también hacer hipertrofia al ventrículo izquierdo, ¿no? Pero generalmente no es tan marcada y son cambios reversibles en el tiempo, ¿no? La hipertrofia suele ser extensa, puede afectar septum para el libre y minorías pueden afectar la punta del corazón. Acá tenemos una resonancia magnética nuclear, varias imágenes, ¿no? Acá tenemos una hipertrofia que afecta a nivel del septum interventricular, ¿no? En el B tenemos acá un área focal de hipertrofia limitada, muy limitada. En el C, acá tenemos un grosor extenso, muy extenso, de casi 33 milímetros. Miren, ¿no? Acá es como cortáramos al corazón eh, desde desde la punta hacia la parte media, vamos a poner, ¿no? Acá en la parte D tenemos áreas segmentarias de hipertrofia. Acá hipertrofia, acá no está hipertrófico, acá se vuelve a hipertrofiar, ¿no? También extenso. Y todas estas imágenes ya me permiten ver las alteraciones en la captación de gadolinio. Mientras más gadolinio capta, el pronóstico es peor porque me dice de que hay más hipertrofia. Disculpen un segundo. Y ajá, acá tenemos otras imágenes cardíacas. Esta es una pieza anatómica, ¿ya? Que, por ejemplo, ya obviamente es una pieza post-mortem en la imagen E, que tenemos un corazón terminal que muestra extensas cicatrices de la masa del ventrículo izquierdo, todas estas áreas cicatrizadas, ¿no? Este paciente falleció probablemente por episodios de taquicardia ventricular que se originaron en estas áreas de cicatrices extensas, ¿ya? Y esto viene a ser la representación en resonancia, donde todo esto blanquito que se capta a nivel del músculo cardíaco que es negrito, viene a ser las áreas de fibrosis. ¿Cuál es el pronóstico? ¿No? Entonces, es relativo, ¿no? La mayoría de pacientes son asintomáticos o tienen síntomas muy leves, tratables con medicación. Un grupo reducido puede tener insuficiencia cardíaca eh, por la obstrucción del tracto de salida, pueden hacer fibrilación auricular, tal cual lo mencioné, pueden tener alto riesgo de fenómenos embólicos. Es por eso que toda miocardiopatía hipertrófica con fibrilación auricular, independientemente del CHATS-VA, que sabemos que es el score con el cual anticoagulamos a pacientes con FA, debe anticoagularse. Toda miocardiopatía hipertrófica con FA debe anticoagularse. ¿Ya? Eso sale de la excepción del score de CHATS-VA. ¿No? O también los pacientes pueden hacer muerte súbita. Repetir, la miocardiopatía hipertrófica es probablemente el motivo más frecuente de muerte súbita de origen cardíaco en jóvenes y en atletas de competición. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, si por lógica tengo un músculo cardíaco hipertrofiado, engrosado, vamos a poner desestructurado, ¿no? El tratamiento el objetivo del tratamiento farmacológico va a ser que ese músculo no se contraiga de una manera tan grosera, tan intensa, ¿no? Es decir, bajar tanto el inotropismo como el cronotropismo del músculo cardíaco, bajar la frecuencia de conducción como bajar la potencia de conducción, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el medicamento fisiopatológicamente que tiene un efecto tanto cronotropo como inotropo negativo? Los betabloqueadores. Los betabloqueadores son de elección, ¿ya? Si no tengo tolerancia a los betabloqueadores, ¿no? No tengo tolerancia, o a dosis pico no hallo mejoría sintomática, puedo asociar calcio antagonistas, principalmente no dihidropiridínicos, como verapamilo, diltiazem, ¿ya?
Y si no tengo tolerancia o no consigo mejoría sintomática, voy a un segundo o una tercera línea de tratamiento donde usamos la disopiramida y un nuevo fármaco que recién se está estudiando, pero ya con un nivel de recomendación relativamente alto, ya las guías lo están considerando, que es el mavacamten, que es el primer inhibidor de la ATPasa cardíaca. ¿Ya? Se hizo el estudio Explorer HCM, en el cual se vio el mecanismo de acción del mavacamten, ¿no? Normalmente durante la miocardiopatía hipertrófica hay una hipercontractibilidad, hay alteraciones en la relajación, hay alteraciones energéticas miocárdicas y se vio que con el mavacamten se atenuaba la hipercontractibilidad, mejoraba la distensibilidad y mejoraba algo que se llama el gasto energético cardíaco, ¿no? ¿Esto en qué se traduce? Al final, tanta cosa, en mejoría de los síntomas. El paciente se siente mejor, ¿no? Mejoría de la actividad física, capacidad de ejercicio, mejora la calidad de vida, disminuye la obstrucción del tracto de salida de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Un fármaco recientemente aprobado por la FDA, pero que me parece que tiene un futuro bastante prometedor. Y ya si falla el tratamiento farmacológico, ya, perdón, antes de ir al tratamiento más invasivo, eh, también están las medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Por ejemplo, lamentablemente los pacientes con este diagnóstico y dependiendo del riesgo o el pronóstico, el riesgo de muerte súbita que tengan, van a tener que dejar hacer actividad física que pueda comprometer, porque la actividad física va a condicionar de que el músculo se contraiga con más fuerza y más rápido, ¿no? Y esto puede condicionar arritmias o exacerbación de los síntomas en todo caso. Otra cosa, el paciente siempre va a tener que estar hidratado, ¿no? Bastante hidratado. La hidratación es importante porque imaginemos que haya una deshidratación por X motivos, esa cavidad ventricular que ya está reducida por el engrosamiento del músculo cardíaco se va a reducir más y esto puede generar mayores síntomas, ¿ya? Y luego ya viene el tratamiento farmacológico. Ahora, en cuanto al tratamiento invasivo, eh, generalmente se reserva para pacientes con pobre respuesta sintomática al tratamiento farmacológico o que se le vea gradientes muy elevados a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, mayor a 50 milímetros de mercurio. Ya en estos casos está indicado, sobre todo en los fenotipos septales, la miectomía septal o cirugía de Monro. ¿En qué consiste? En una cirugía, corazón abierto, donde cortas el músculo hipertrofiado, ¿no? Y con eso, teóricamente, disminuyes la sintomatología del paciente. Otro tratamiento viene a ser la ablación septal con alcohol. ¿Qué significa, doctor? A través de un cateterismo cardíaco, abordo las arterias del corazón, las arterias coronarias, e induzco un infarto con alcohol, ¿no? Obviamente es una solución especial, que la fórmula base es alcohol, a nivel de la primera rama septal de la arteria de A, o sea, de la primera rama que va hacia el septum. Entonces induzco un infarto y al inducir ese infarto, ese miocardio, entre comillas, un infarto controlado se va a morir y va a reducir su tamaño, ¿no? Esto ya sería algo más, no de elección, pero puede hacerse, puede hacerse. Esta es una de estrategias de tratamiento, ¿no? Simplemente mencionar que hay dos grandes fenotipos, las que generan obstrucción, las que no generan obstrucción. Las asintomáticas se vigilan, los síntomas leves a moderados, tratamiento médico, beta bloqueadores de elección, y a los resistentes a fármacos, clase funcional 3, 4, ya podemos optar por miectomía quirúrgica y en caso de incluso de dilatación del ventrículo izquierdo, los pacientes pueden ir a trasplante cardíaco. Recordemos que son pacientes jóvenes. Esta es la mioctomía septal quirúrgica en pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Tenemos la supervivencia y los años de poscirugía. Vemos cómo los pacientes con miectomía, perdón, como tratamiento sin nada más, o sea, aislada, tienen una supervivencia mucho mayor a los pacientes que no se operan, ¿no? La supervivencia es mucho mayor con un nivel de significancia alto, ¿no? En cuanto a la certificación de riesgo de muerte súbita, decir que mayormente ocurre en adolescentes, en adultos jóvenes, y la mayoría es el típico paciente que está haciendo actividad física modestas o también algunas veces estados de reposo, ¿ya? Hay factores de riesgo de muerte súbita, ¿no? Por ejemplo,
¿Quién se puede morir? El que ya hizo una taquicardia ventricular o una parada cardíaca, obviamente. Eso ya se llama prevención secundaria, ¿no? Pero en los que no hicieron, en prevención primaria, por ejemplo, si yo tengo diagnosticada miocardiopatía hipertrófica, pero mi papá o mi mamá falleció de eso a edades tempranas, me puedo morir. Si tengo síncopes a repetición no explicados, si tengo taquicardias ventriculares en electrocardiogramas, si tengo una hipertrofia masiva mayor al 30 milímetros de mercurio, si tengo un realce tardío con gadolinio extenso de más del 15% en la resonancia magnética, si ya mi corazón se empezó a claudicar, a tener fracciones de eyecciones bajas, si tengo aneurismas apicales con cicatrices, entonces todo esto va sumando. Hay un score que se llama el HCM SCD RISK, que es el score de riesgo de muerte súbita cardíaca en hipertrofia, en cardiopatía hipertrófica, ¿no? Va sumando los scores y establezco el riesgo de muerte súbita. Creo que más del 6% ya indicaría prevención primaria con un DAE, ¿no? Que es un desfibrilador automático implantable que no se les implanta a todos los pacientes. Muy bien, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo claro, doctor. Gracias. Sí, doctor. Bien, interesante, ¿no? Interesante. Deme un minutito, vamos a ir con la segunda parte. Un minuto, por favor. ¿Qué clases han hecho hasta el momento? Clases compartidas o eventos así, charlas ya de todos en las tardes. ¿Qué han hecho hasta el momento? De la parte de cardiología, obviamente. Fiebre reumática, falla cardíaca y hipertensión arterial. Ah, ya. ¿Quién hizo la parte de falla cardíaca, chicos? El doctor Renzo Rosales, si no me equivoco. Ah, ya, es de 2 de mayo, creo, ¿no? Sí. Ah, ya, sí, es muy buen docente. Muy buen médico, perdón. Bueno, entonces genial que han hecho la parte de falla cardíaca, quería saberlo, porque el siguiente tema que vamos a ver, que es la miocardiopatía dilatada, está muy relacionado con el tema de falla cardíaca. Ya es muy relacionado y de hecho hay ahí un overlap de síntomas y tratamientos y todo lo que vamos a ver. Ya esta parte va a ser un poquito más corta. Un momento. Muy bien. Vamos con la segunda miocardiopatía importante, que es la miocardiopatía dilatada. ¿Ya? Entonces, prevalencia es más infrecuente, uno de cada 2.500 individuos, la hipertrófica una de cada 500, ¿no? La característica, tal cual su nombre lo dice, dilatación y disfunción. Recuerdan, la anterior era engrosamiento, con casi nula dilatación, a menos que esté avanzada la enfermedad. Del ventrículo izquierdo, igual, en ausencia de algo que lo explique, en ausencia de hipertensión y en ausencia, sobre todo, de enfermedad coronaria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tal cual hablamos en esta rotación, la principal causa de dilatación del ventrículo izquierdo, de disfunción del ventrículo izquierdo, sigue siendo la aterosclerosis coronaria, acá y en todo el mundo. ¿Ya? La etiología es diversa, ya no es una enfermedad tan genética. Recordemos que en la hipertrófica hasta 70% podíamos encontrar un gen. Acá ya tenemos más factores medioambientales, predisposición genética también puede haber, a veces poligénica, ya no hay un solo gen. Y en este caso ocurre un remodelado reverso o adverso del ventrículo izquierdo. Dilatación, alteración de la función de cardiomiocitos, también se genera fibrosis y es el sustrato para cicatrices y muerte súbita. Entonces acá las causas familiares genéticas solamente son el 25%, ¿no? Mutaciones que afectan a genes de proteínas citoesqueléticas. Las primeras eran sarcoméricas, ¿no? Acá son citoesqueléticas, desmina, titina, la, el síndrome de Duchenne-Becker, ¿no? Con herencia ligada al cromosoma X que ocasiona distrofia musculoesquelética y de la membrana nuclear, ¿no? Las formas adquiridas constituyen la expresión final producida por una multitud de circunstancias que convergen en la disfunción y dilatación del ventrículo izquierdo. Se dice, y este dato es importante porque la verdad no hay estudios en Perú, o no los queremos hacer, no lo sé, que la causa más frecuente de miocardiopatía dilatada adquirida es la enólica, el consumo de alcohol. Curioso, curioso. Eh, la verdad habré visto algunos casos, sí he visto relacionado con el consumo excesivo de alcohol,
pero mayormente, ¿será que no hacemos muchos estudios? El 50% de los casos son idiopáticos, ¿no? Y yo diría un poquito más, ¿ya? Al menos en Perú, que no tenemos toda la batería para hacer el diagnóstico, ¿no? 50% más no se sabe la causa, ¿ya? Algunas pueden ser reversibles y es acá donde debemos tener en cuenta. Cuando hagamos el diagnóstico de miocardiopatía dilatada, tenemos que ver que no sea de causa enólica, consumo de alcohol. Hay algo, por ejemplo, que se llama taquicardiomiopatía, que es el paciente que tiene una arritmia de la cual no se percató, ya sea fibrilación auricular, flotera auricular, por mucho tiempo, y esta arritmia ocasiona un remodelado reverso del ventrículo izquierdo. Entonces, controlando yo la arritmia o retornando al ritmo normal, la miocardiopatía regresa a su valor normal. Importantísimo. Déficits nutricionales, se dice que los déficits de tiamina, el beriberi también puede ocasionar miocardiopatía dilatada por una alteración en la oferta-demanda y el hipotiroidismo también. Tenemos acá toda la miocardiopatía dilatada con toda su etiología, desde las causas genéticas. La verdad, un poco rentable memorizarlo, simplemente decir que un 25% de los genes, perdón, 25% del total de casos puede haber una causa genética. Esto tal vez sí es importante, las causas infecciosas, por ejemplo, posmiocarditis, generalmente causada por enterovirus, coxsackievirus, ¿no? O parvovirus, pueden también quedar con cardiopatía dilatada. El VIH también se ha relacionado. La enfermedad de Chagas. ¿Alguien sabe qué es la enfermedad de Chagas? Frecuente en el sur de Perú, infradiagnosticada. Frecuente en Colombia, frecuente en Brasil, frecuente en Argentina, países con climas más cálidos, ¿no? Proporcionado por un parásito, el Trypanosoma cruzi, ¿ya? En la cual ocasiona en fases agudas una miocarditis, pero puede ocasionar una cardiopatía dilatada en 20 años de haberte picado el mosquito con el parásito, ¿no? Recuerdo, tuve en algún tiempo una rotación en Colombia, en el cual si el paciente venía, falla cardíaca, se le hacía dilatación, disfunción, miocardiopatía dilatada, cateterismo. Si no era cateterismo, a la par le pedían su inmunoglobulina para tripanosoma y salían positivos. Un montón de positivos, ¿no? Las enfermedades autoinmunes, la artritis reumatoide, el lupus, la dermatomiositis, la esclerosis sistémica, la vasculitis, las enfermedades antiinflamatorias, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa también se relacionan, ¿no? Causas tóxicas, alcohol, en primer lugar, cocaína. La cocaína ocasiona vasoespasmo coronario crónico, disfunción endotelial y los pacientes pueden hacer eh, aterosclerosis prematura, ¿no? Anfetaminas, entre otras cosas, la hemocromatosis por el incremento del hierro, ¿no? La amiloidosis cardíaca, drogas, ¿no? Tan de moda el uso de quimioterapia, o tan necesario, diría yo, no de moda, en el caso de los cánceres, ¿no? Las antraciclinas ampliamente usadas en cáncer de mama, en cáncer de colon, el trastuzumab, cáncer de mama, anticuerpos monoclonales, todos estos pacientes hacen miocardiopatía dilatada, tenemos que hacerle seguimiento, ¿no? Causas ya menos frecuentes, endocrinas, ¿no? Sobre todo problemas de tiroides, diabetes, y la cardiopatía periparto, que ya les voy a narrar en qué consiste, ¿ya? Entonces acá tenemos un cuadro más heterogéneo, ¿no? Del overlap entre todos los subtipos, ¿no? Igual 25% causas familiares y todo lo demás ya echarse a sacar causas secundarias. ¿Está bien? Y dentro de las causas no genéticas, lo vuelvo a narrar, sí es importante que lo tengan en cuenta, sobre todo cuando hacen los estudios de los pacientes diagnósticos, ustedes que están iniciando en la carrera. Muy bien, en cuanto a la fisiopatología, ¿ya? Es la misma fisiopatología, o sea, es diversa, hay noxos diversas, hay factores genéticos, pero empezamos en que en todo se va a incrementar el estrés de la pared, ¿no? El estrés de la pared, lo cual va a ocasionar una hiperactivación neurohumoral, causando cambios de maladaptación en la estructura miocárdica. O sea, es un círculo vicioso, tal cual la falla cardíaca, ¿no? Incremento del estrés en la pared miocárdica, un remodelado de la pared reverso, estrés oxidativo, elevación de citoquinas neurohumorales, hipertrofia del cardiomiocito, cambios en la matriz intersticial,
se induce la expresión de genes, remodelado miocárdico al final, todo esto genera una disfunción sistólica y la dilatación del ventrículo izquierdo. Ya todo es un círculo vicioso, todo es un círculo vicioso. Entonces tenemos dos fases de la enfermedad, ¿no? La primera fase viene a ser la de azulito, viene a ser la fase asintomática y la segunda viene a ser la fase sintomática, ¿no? En la fase asintomática, las personas inicialmente tienen un corazón normal. Por ejemplo, imaginemos de que acá es expuesta a quimioterapia, radioterapia por un cáncer que tuvo, no se le hace un cribado adecuado, esta persona está en riesgo y empieza a hacer dilatación y disfunción del ventrículo izquierdo. Para que ocurra esto pasan meses a años, chicos, ¿ya? A menos que sea una miocarditis, ¿no? Que ya es algo más agudo. Luego pasamos a la segunda fase, que ya es una fase clínica, pero asintomática, o sea, el paciente ya tiene por electrocardiograma, por imágenes, el daño miocárdico, pero no tiene síntomas. Y pasamos, sigue evolucionando la enfermedad, nadie le hace diagnóstico y recién llega un día el paciente a tu emergencia o a tu consulta porque tiene disnea, porque tiene ortopnea, porque tiene vendomnea, porque se edematiza, empieza a hacer falla cardíaca, arritmias, embolias, aumenta la mortalidad y entramos, tiene una repercusión enorme en el costo de asistencia sanitaria. Usamos fármacos, tope dispositivos, soporte mecánico e incluso el trasplante cardíaco, que para mí ya es un fracaso de todo lo que se pudo haber prevenido. De todo lo que se pudo haber prevenido. En cuanto a la clínica es el paradigma de la falla cardíaca con función sistólica deprimida, ¿no? Yo creo que Abraham, me imagino, ha estudiado los criterios de Framingham, que es la criterización de síntomas y signos clínicos de los consensos americanos, ¿no? La disnea con esfuerzo, la disnea en reposo, la ortopnea, la vendomnea, la disnea paroxística nocturna, edematoso, pacientes con tercer ruido cardíaco, pacientes gingurgitados, reflujo hepatoyugular. Entonces, es tal cual la clínica de un paciente con falla cardíaca con función sistólica deprimida, porque recordemos que al dilatarse el corazón, la función cae. Tenemos acá un videito, un segundo, vamos a intentar reproducirlo. Acá está, ¿ya? Miren este corazón, ¿no? Totalmente diferente a la hipertrofia. Es esférico. El ventrículo izquierdo no tiene por qué ser esférico en una ecografía, ¿no? Totalmente grande, dilatado, las paredes adelgazadas, los diámetros antero-septolaterales son mayores que los apicobasales. Es un una hipocinesia, o sea, un movimiento alterado de todo el músculo cardíaco. Este paciente me parece que tiene una fracción de eyección de 20 a 25%. Sumamente dilatado, sumamente dilatado. ¿Cuál es la fracción de eyección normal? 55% a más, ¿no? 55% a más. Miren este video. Acá tenemos una ecografía en 2D y una ecografía con Doppler color, ¿no? Vemos acá como producto de la dilatación del remodelado del ventrículo izquierdo, se dilata el anillo mitral donde está insertado los velos mitrales y esto origina una insuficiencia de la válvula mitral severísima, ¿no? Porque está dilatado, no coapta bien los velos y esto va a generar insuficiencia mitral como parte del remodelado. Fracción de eyección, 20%, debajo de 20%, ¿no? Y acá tenemos una imagen ya más en reposo, donde solamente quería decir, en este caso, miren, las paredes son pequeñitas de 7 milímetros, pero este diámetro es de 97 milímetros, cuando lo normal es que este diámetro no pase de 56 milímetros. Una dilatación severa de la cavidad del ventrículo izquierdo. Un momento. ¿Cuál es el tratamiento entonces? ¿No? El tratamiento es el tratamiento de la falla cardíaca, ¿ya? Pero antes de del tratamiento, ¿cuál es el tratamiento de la falla cardíaca? Los cuatro pilares, ¿no? Les hablaba, me imagino, de los cuatro pilares del tratamiento, ¿no? Los beta bloqueadores que reducen mortalidad y aumentan la supervivencia. eh, el Entresto, que es un inhibidor de neprilicina asociado a un antagonista al receptor de angiotensina 2, el sacubitril valsartán que estoy hablando, los antagonistas de receptores de mineralocorticoides como esplerenona, esperenolactona,
y los muy de moda ISGLT2 o inhibidores del cotransportador de sodio glucosa a nivel renal, ¿no? Esos son los cuatro pilares del tratamiento y luego los diuréticos que podemos usar en los periodos de descompensación, ¿ya? Pero antes de iniciar tratamiento tengo que detectar causas reversibles, chicos, ¿ya? Porque ya dijimos, las causas genéticas, 25% en el mejor de los casos, en Perú puede ser menos, no llegamos a la causa genética, pero si tenemos una causa reversible, sea alcohol, sea una infección, un HIV no controlado, un hipotiroidismo no diagnosticado, consumo de drogas, cocaína, ¿no? Sobre todo anfetaminas, yo tratando la causa, podría eso ser reversible y me ahorraría todo el drama de la falla cardíaca con falla de eyección reducida, ¿ya? Entonces, hay formas adquiridas que sí quería mencionarlas. Por ejemplo, tenemos la miocardiopatía enólica asociada al alcohol. Se ha visto que en estadios tempranos puede ser reversible si es que obviamente tenemos apoyo con terapia psicológica y dejando de usar el alcohol. Miocardiopatía secundaria a fármacos. ¿Qué fármacos pueden ocasionar? Las antraciclinas, como la adriamicina, la doxorubicina, la donorubicina, sobre todo si se asocia a radioterapia external, el trastuzumab, usado en cáncer de mama, la ciclofosfamida puede generar falla cardíaca aguda, entonces tener muy en cuenta esto, sobre todo en el área de oncología. La miocardiopatía periparto, ¿no? ¿Qué es la miocardiopatía periparto? Generalmente ocurre en gestantes en el tercer trimestre o en el properio, en las primeras semanas postparto. eh, Ocasiona una dilatación transitoria del ventrículo izquierdo con disfunción del ventrículo izquierdo. No hay una causa exacta sobre cuál es, ¿no? La paciente debuta con disnea, con síntomas de falla cardíaca, pero llevando un tratamiento oportuno, estas pues podría ser reversible, ¿ya? La enfermedad de Chagas, ¿no? La tripanosomiasis, ¿no? Endémica en Latinoamérica, ¿ya? Tenemos algunos casos reportados en Cusco, en Arequipa, ¿ya? Eh, el parásito te coloniza a través de la picadura de un mosquito. En la fase aguda podría ocasionarte una miocarditis, es raro, pero generalmente los síntomas se expresan 25 años después, con cardiomegalia, ¿no? Organomegalia, no sé, creo que había por ahí una nemotecnia colon enorme y todo esto, bloqueos en la conducción cardíaca, trastornos de la conducción, bloqueos de rama, bloqueos fasciculares. Los pacientes tienen una evolución muy mala, ¿no? Generalmente, cuando el paciente con Chagas hace falla cardíaca FEBI reducida, el tratamiento que solemos usar en aquellos que no son Chagas y tienen FEBI reducida, no van bien. O sea, los YECA, los ARA2, los betabloqueadores no suelen responder como en otros pacientes, ¿no? Y la infección por HIV, no se sabe exactamente la causa. Se cree que el HIV genera una aterosclerosis en las arterias coronarias tempranas, ¿no? Y esto puede generar dilatación y disfunción y falla cardíaca, ¿ya? Tratamiento obviamente va a ser el TAR, ¿no? La terapia antirretroviral dirigida. La estratificación de riesgo de la cardiomiopatía dilatada, ¿no? Es más engorrosa que la genética, porque acá no hay un score como tal, se debe individualizar cada caso, cada paciente, ¿no? Iniciando desde el ecocardiograma, el dosaje de biomarcadores, hacer la resonancia para ver qué tipo tiene. em, Exámenes de sangre, ¿ya? De repente buscando genes, expresión genética, y bueno, el consejo del paciente y cateterización cardíaca y biopsia miocárdica solamente si se sospecha un tipo inflamatorio irreversible. Muy bien, en la resonancia magnética también acá cobra mucha importancia porque me permite ver el remodelado de ambos ventrículos. Si se incrementa el volumen de aurícula izquierda indexado, es un predictor de mortalidad. Me permite ver la caracterización de los tejidos. Tengamos en cuenta, hacer resonancia es como hacer una biopsia de manera no invasiva. Puedo ver toda la caracterización del tejido miocárdico y saber qué es lo que tiene, si tiene área de fibrosis, ¿no? Si la fibrosis o la captación de gadolinio es de 30% a más, aumenta mayor mortalidad, eventos arrítmicos ventriculares, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos una fibrosis a nivel de la pared del ventrículo izquierdo, ¿no? Acá tenemos a nivel del septum del ventrículo izquierdo, con captación subendocárdica, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos cardiomiopatía dilatada con captación subendocárdica, que esto sí sugeriría más una injuria miocárdica.
¿ya? Y estas son secuenciaciones de resonancia magnética de mapping, se le llama, ¿no? Que nos permite evaluar em, la etiología basándonos en ciertos patrones de imagen cardíaca. O sea, ¿por qué es importante? eh, todo esto de la resonancia magnética. ¿Por qué tanto? Porque tanto en la cardiomiopatía hipertrófica, en la cardiomiopatía dilatada, que son los más importantes, que los que estamos viendo hoy, de acuerdo a cómo se capta el contraste, de acuerdo a la secuenciación de mapping, puedo yo sospechar una enfermedad determinada, ¿no? Una enfermedad determinada, ¿no? Por ejemplo, si tengo en la cardiomiopatía hipertrófica una captación tardía subendocárdica de gadolinio y que se incrementa en el T1 mapping nativo, ¿no? Un poco difícil, ¿no? Sospecho una amiloidosis, vamos a ponerlo así. Entonces, o por ejemplo en el Chagas, ¿no? El Chagas tiene bastante predilección por la punta del corazón. Y voy a tener en toda la punta una captación transmural en todo el tejido del gadolinio. Incluso puede formarse aneurismas de la punta del corazón. Entonces son criterios diagnósticos para pensar en enfermedad de Chagas, ¿no? Entonces esos son los puntitos para cuál nos sirve la resonancia magnética. No los tienen que memorizar, se los pongo simplemente porque, vuelvo a repetir, hacer una resonancia es como hacer una biopsia sin tocar al paciente, sin hacerlo de manera invasiva. En cuanto a la prevención de muerte súbita cardíaca es difícil, ¿no? Porque es una enfermedad poligenética, igual tiene una expresión clínica amplia y ya sabemos que cuando ya tenemos, como yo dije, la miocardiopatía dilatada es el paradigma de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, ya al tener falla cardíaca con fracción de reducida, la mortalidad a los 5 años es de casi 50%, ¿no? Pero bueno, hay que tratar al paciente, se le da la terapia médica, que ya lo habrán estudiado en el tema de falla cardíaca, y el DAI se reserva para pacientes que tienen potencialmente arritmias ventriculares letales, ¿no? Si el paciente ya tuvo una muerte súbita cardíaca y sobrevivió, o arritmias ventriculares sintomáticas con promorfismo hemodinámico, el DAI, que es el desfibrilador automático implantable, está mucho más indicado. La prevención primaria es más difícil, ¿no? Acá tenemos los pacientes con miocardiopatía dilatada o pacientes con eh, cardiomiopatía del ventrículo derecho, cardiopatía del ventrículo izquierdo no dilatada. Tenemos los sobrevivientes de parada cardíaca o taquicardia ventricular que hayan tenido el compromiso hemodinámico. Si lo han tenido, DAI nivel de recomendación 1. Es decir, paciente que tenía el diagnóstico y sobrevivió, no hay nada que hacer, se ganó su DAI, vamos a ponerlo así. Pero si no ha tenido esto, ya viene lo que es prevención primaria. ¿Y a quiénes hago prevención primaria? Generalmente con menor nivel de evidencia, fracciones de eyecciones severamente bajas, como menores al 25%, alto riesgo genético, o sea, mis papás fallecieron por algo similar, o si tengo factores de riesgo adicionales, ¿no? Como genes con expresión autosómica dominantes amplias, ¿ya? Muy bien, eso sería todo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta en cuanto